Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. Como seguramente ustedes ya saben, y si no saben, se los informo, hace unas cuantas semanas en la plataforma de streaming llamada Netflix, la cual no patrocina este espacio, aunque debería, salió a la luz una serie la cual está basada a su vez en un cómic que, gracias al transitar del tiempo, se ha transformado en un cómic, en una obra de culto. No solo para el género de los cómics, sino incluso para la literatura en general. ¿A qué serie me estoy refiriendo? ¿A qué obra me estoy refiriendo? Muy fácil, me estoy refiriendo a The Sandman. Por lo tanto, el propósito de este video es darles 5 razones para que cada uno de ustedes vean esta serie. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra cómic, tenemos dos opciones. Pensamos en personas frikis, alejadas, raras, o bien estamos pensando en una forma de comunicación o bien en una forma de arte. Como lo hemos visto en este mismo espacio, ya capítulos bastante lejanos a este, el cómic, aunque ustedes no lo crean o bien no lo sepan, es un género o un subgénero literario, porque en esencia un cómic nos cuenta una historia. Lo único que cambia es la forma en la que nos cuenta la historia. Pero si nosotros lo analizamos con lupa o con cierta perspectiva, nos daremos cuenta de que los cómics no están nada alejados de otros géneros literarios, salvo la forma de presentación y lo que demanda dicho género, dicha forma de contarnos una historia. Pero más allá de esta situación meramente académica o de una situación puntualmente literaria, enfoquémonos en la serie, que es el objetivo de este video. La serie de Sandman. ¿Cuáles serían los 5 motivos que yo les podría dar desde mi perspectiva para que nos acerquemos a esta serie? La primera razón, y para mí la más importante, es que la historia en sí, sin considerar que está basada en un cómic y demás, es una historia muy, muy atractiva. En esencia, ¿de qué va The Sandman? The Sandman nos cuenta la historia de el dios de los sueños, con diferentes aspectos, desde diferentes perspectivas, con diferentes nombres, retomando muchas cosas. Pero no quiero puntualizar estos aspectos porque precisamente van a ser parte de otros motivos que les voy a exponer a continuación. Pero en esencia, lo que nos va contando esta historia son las aventuras, las situaciones, todos los conflictos, la tragedia, por llamarle de alguna manera, de el Señor de los Sueños. Morfeo, el Señor que toma formas, o básicamente el dios de los sueños. Entonces de ahí viene el nombre de Satman, ¿no? El hombre de arena, ¿no? Entonces muchas veces nosotros sabemos, gracias a ciertas historias, principalmente de carácter popular, de que uno de los nombres que se le da al Señor de los Sueños es el Señor de la Arena. ¿Por qué? Porque los sueños están relacionados con la arena, ¿no? Que hasta incluso Las legañas. son las arenas de los sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el primer motivo. La historia que nosotros podemos ver en el formato de serie es muy, muy atractiva. Si nosotros ya leímos el cómic, es decir, si nosotros ya nos acercamos a esta obra, que es la que les estoy mostrando en mis manos, que bueno, este cómic no solamente es de un solo volumen, sino son 10 volúmenes, es decir, esta serie el universo de esta serie es bastante atractivo, ¿no? Entonces es algo que implica dedicación, implica tiempo, implica análisis, implica todo un conocimiento
per se. Es decir, hablar de Sandman no es hablar simplemente de la típica historia que muchas veces nosotros relacionamos con los cómics, y es las típicas aventuras del personaje principal donde todo está de manera maravillosa, ensoñadora, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente esta historia, que está compuesta de 10 volúmenes, aunque hay algunos otros volúmenes complementarios que profundizan en el universo de Sandman, esta historia que fue llevada a la serie y que es nuestro objeto de estudio, a lo largo de la serie nosotros vamos a encontrar nada más las historias relacionadas con los primeros 3 volúmenes. Entonces, el primer motivo es ver la historia, ver cómo nos envuelven en el universo de Sandman. Y créanme, la historia es muy valiosa. ¿Por qué es valiosa la historia de Sandman? Muy fácil, porque su creador, Neil Gaiman, a lo largo de todos estos volúmenes, vamos a enfocarnos en los primeros 3, que son en los que se basan para hacer la serie. Nos va envolviendo no solamente en el universo de The Sandman, sino en esto que, desde la perspectiva literaria, que es una de las especialidades de este proyecto y de este espacio, nos envuelve en la interculturalidad, en la intertextualidad, en esto que en algún video también de este espacio ya hablamos, ¿no? La mitología comparada, es decir, The Sandman nos cuenta muchas perspectivas de muchos dioses, de muchas culturas, ciertas concepciones, ciertos tratamientos de muchos temas, no solo el del sueño. Entonces, el primer motivo que yo les puedo dar para que se acerquen a la serie, vamos a enfocarnos, insisto, en la serie. Después ya, si quieren, haríamos un video especial para el cómic y estos 10 volúmenes y los volúmenes complementarios. Pero en relación con la serie es ver los 11 capítulos que componen la primera temporada de The Sandman. No nos va a decepcionar, porque son historias que, insisto, nos atrapan de una u otra manera, ya sea por el misterio de lo que va a ocurrir, es decir, esto tan característico del género narrativo, de adentrarnos a una historia, plantearnos el universo, plantearnos la situación, y después que ese planteamiento, esa naturaleza, esa cotidianidad se rompa y entonces le dé pie al nudo. El nudo es bastante atractivo, y pensando exclusivamente como una unidad esta primera temporada, hay un momento climático, esa lucha, alerta de spoiler, entre Morfeo y Corinto. Entonces, esa pugna que va a haber en el momento climático de la serie, que también podemos ver en el cómic, va a ser un aspecto muy enriquecedor, muy atractivo. Y el posterior desenlace. Desenlace que cumple su función, tanto la de cerrar esa aventura o esa serie de aventuras que surgen a lo largo de los capítulos, y a su vez ser un excelente puente para una posible segunda temporada. Bueno, ahí tenemos la primera razón. Enfoquémonos ahora en la segunda. Esta segunda razón está más dedicada precisamente a las personas que conocen el universo de Sandman, es decir, conocen el germen desde la perspectiva de los cómics. ¿Por qué me quiero enfocar en ese aspecto? Porque muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a una adaptación, ¿a quién va dirigida dicha adaptación? La mayoría de las veces, o en una primera instancia, va a quienes ya conocen ese universo, ya conocen esos personajes, y precisamente surge esa expectativa, ese deseo vehemente de querer ver el paso de nuestro universo, de nuestros personajes, del papel, en este caso de los cómics, a la pantalla. Podríamos mencionar infinidad de ejemplos en fechas recientes. Podríamos hablar de la saga Harry Potter, esta saga de Crepúsculo, hablar de Stephen King y muchas de las adaptaciones que se han hecho de sus obras. Infinidad de ejemplos podría mencionar ahorita. Y The Sandman no es una excepción. Entonces, el segundo motivo es, desde mi perspectiva, el respeto casi cabal que se le hace al universo creado en los cómics.
va a haber algunos cambios, algunos aspectos que, si me lo preguntan, nos afectan en demasía. Es decir, aquellas personas que son muy sensibles a las adaptaciones fieles, sí les va a llamar la atención este tema que ha estado muy de boga en nuestra colectividad, en nuestro día a día, que es lo de la denominada inclusión forzada. Es decir, aquellos que leímos los cómics, veremos a ciertos personajes que en las imágenes son caucásicos, pero que en la adaptación son afrodescendientes. Pero, ¿qué creen? Esa situación no afecta en nada a la historia. E incluso todo lo contrario, la alimenta de mejor manera, por lo que les decía en mi primer motivo, es decir, la mezcla de culturas, la mezcla de perspectivas, ese es justamente el leitmotiv que sigue la saga. Por lo tanto, es enriquecedor ver ahora en la adaptación a la pantalla que estas situaciones de personajes que supuestamente fueron creados siendo caucásicos, ahora los veamos afrodescendientes. Pero créanme, eso no afecta en nada a la historia, insisto, la enriquece. E incluso hay personajes que en los cómics son hombres o son del género masculino, mientras que en la adaptación son del género femenino. Entonces, contrario a lo que se podría pensar, la adaptación sí está muy apegada a la esencia. Estas minuciosidades del género o la raza del actor, la actriz que interpreta ciertos papeles, créanme, no afecta en nada. Si ustedes no han leído los cómics, en nada les va a afectar esas actuaciones, esos personajes. Y al contrario, si ustedes leyeron los cómics, que esta segunda razón está dirigida principalmente a esas personas, créanme, no les va a afectar en nada, salvo que sean muy sensibles y comiencen estas disputas, estas discusiones tan inherentes a nuestros días de ¿cómo se atreven a romper la imagen? Es un cómic, ahí está la imagen, ¿cómo debía de ser el personaje? Sí, pero no lo olvidemos, las adaptaciones, en este caso a una serie, son reinterpretaciones. E incluso el creador del universo, Neil Gaiman, acepta, está detrás de los guiones, está detrás de la producción. Si él, que es el creador de este universo, de estos personajes y demás, no tuvo ningún inconveniente, ¿por qué nosotros lo tendríamos? Entonces, insisto, el segundo motivo es que si ustedes son conocedores o conocedoras del universo de Sandman en el mundo de los cómics o en el soporte de los cómics, esta serie no los va a decepcionar. O sea, todo lo contrario. Van a ver momentos, van a ver situaciones, van a ver que sí se refleja cada uno de esos elementos que le dan el sabor, la esencia a la saga, al universo. Enfocándonos particularmente en la primera temporada, recordamos, o les doy el dato, esta temporada se basa en los primeros 3 volúmenes de los cómics. Entonces, para aquellos que ya leyeron, ya sea los 10 volúmenes y los volúmenes complementarios, y por lo tanto ya leyeron estos 3 primeros volúmenes, no se van a decepcionar de la adaptación que podemos ver en esta serie. La tercera razón para que veamos esta serie y le demos seguimiento a la misma es que está muy relacionada con cierta estética y ciertos temas que a muchos de nosotros nos llama la atención. Es decir, esta serie está pensada no solamente para los conocedores del universo de Sandman, sino también para personas a las que les gustan las historias góticas, vamos a decirlo de manera general. Porque The Sandman no es una historia, no es una serie de terror. Es decir, va a haber momentos que sí nos pueden impactar, pero su intención de trasfondo no es causarnos terror, no es causarnos miedo, sino al contrario, es causarnos reflexión. The Sandman para mí es una serie gótica, sí, porque el ambiente es lúgubre, el ambiente es oscuro, lo nocturno
nocturno, pues normalmente nosotros relacionamos el mundo de los sueños con las noches, porque es las horas en las que nos dormimos y en consecuencia soñamos. Entonces, si nosotros fuimos o somos fanáticos de series como El mundo oculto de Sabrina, por poner un ejemplo, esta serie también nos va a fascinar. Esta serie nos va a enriquecer esos mundos ocultos, justamente recordando el capítulo de Yo Leo relacionado con el mundo oculto de Sabrina, que si no han visto, les hago la cordial invitación a que se acerquen a esa perspectiva, esa lectura, esa interpretación que le di a esta serie. Justamente uno de los grandes valores del mundo oculto de Sabrina era la mezcla de situaciones, perspectivas, momentos históricos, referentes culturales. The Sandman no es la excepción, como lo acabamos de escuchar en la anterior razón. Entonces, la tercera razón es alimentarnos estas historias llenas de oscuridad, llenas de reflexión, llenas de contrastes. Siempre van a ser enriquecedoras, no solamente para los fanáticos del mundo gótico, del mundo filosófico, del mundo estoico, del mundo onírico, del mundo de la vigilia o de la duermevela, sino de carácter general. Si a ustedes les gustan las historias en donde se reflexionan ciertos aspectos fundamentales de la vida, si a ustedes les gustan las historias también de misterio, de intriga, etcétera, The Sandman no los va a decepcionar, sino todo lo contrario. La cuarta razón está muy relacionada con la anterior. Para mí, la estética de esta serie es totalmente recomendable. ¿Por qué? Porque la estética que manejan la producción de la serie es una producción, es una gama de escenarios bastante atractiva, muy acorde con el mundo gótico, muy acorde con estos escenarios que demanda el misterio, que demanda la ensoñación, el infierno. Porque sí, aquellos que no conozcan el universo de Sandman, se habla del infierno, se habla de Lucifer, estrella de la mañana, que por ahí también por eso podríamos entender la referencia con el mundo oculto de Sabrina, aunque son universos totalmente diferentes, pero tienen esos puntos de contacto, por decirlo así. Pero regresando al punto de la estética, si ustedes ven la serie, van a ver escenarios bastante hermosos. Obviamente, hay sus bemoles, hay ciertos personajes donde sí se ve mucho lo tecnológico, lo computacional, pero la mayoría de los escenarios, la mayoría de la estética de los personajes es bastante, por un lado, apegado al cómic, que es una de las razones que les mencionaba hace unos minutos, pero insisto, más allá de eso, la escenografía y en consecuencia la estética en general de la historia y de los escenarios que nos facilitan la comprensión y la valoración de esta historia no nos va a defraudar. Es decir, este conjunto no nos va a defraudar, insisto, ni la estética, ni los escenarios y todo lo que envuelve esta historia va a ser algo que nos cause molestia. Les digo, hay algunos aspectos que no voy a mencionar ahorita para no echar a perder o no contradecir mi argumentación, pero la mayoría de las veces, si pusiéramos porcentajes, para mí como el 90-92% de la estética, la imagen, cómo caracterizaron a los actores, a las actrices, es algo invaluable y en consecuencia recomendable. Entonces, si a ustedes les gusta, sin conocer el universo de Sandman, les gustan estas historias donde gracias a la estética, a la escenografía, a la caracterización, nos van a dar este elemento de verosimilitud, estos elementos que van a volver atractiva a una historia, de Sandman no los va a decepcionar. Y por el otro lado, pensando en estos personajes que les mencionaba en mi segunda razón, las personas que ya leímos y conocemos la historia
y por lo tanto los cómics de The Sandman, pues justamente algo que enriquece o algo que ha trascendido de esta saga es su estética, además de su manejo de culturas, perspectivas, el manejo de los tropos, el manejo de los tópicos, el manejo de los personajes, la psicología de los personajes, etcétera. Otra de las características es su estética, cómo se van creando universos, cómo se nos muestran a los personajes. Justamente eso que hace tan encomiable y tan trascendente al cómic, lo podemos ver en la serie. Y por último, pero no menos importante, la quinta razón va a ser dedicada y enfocada a dos tipos de personas en particular. Y para generar ambiente, les adelanto desde ahorita, es decir, alerta de spoiler. El 11º capítulo, es decir, el último capítulo de esta primera temporada, está dedicada o está destinada a un par de historias que nosotros podemos ver en el volumen 3. Es decir, este que les estoy mostrando, este volumen 3 está conformado de varias historias en donde de una u otra manera aparece Morfeo, aparece el Señor de los Sueños. Y esas historias están protagonizadas en un primer momento, hablando de la serie, porque no es el mismo orden que aparece en el cómic, es una gatita, el mundo de los gatos, el mundo de los michis. Es decir, si ustedes son fanáticos, son michilovers, por llamarles de alguna manera, el último capítulo les va a encantar. E incluso les podría decir, si ustedes son fanáticos de los gatos, aman a los gatos, son el señor o la señora loca de los gatos, e incluso se podrían saltar los primeros 10 capítulos, porque no tiene nada que ver con ese capítulo 11, y vean los primeros 30, 35, 40 minutos, porque el último capítulo está dividido en dos historias. La primera historia es esta historia, válgase la redundancia, protagonizada por una gatita pequeña, pero básicamente en el universo de los gatos. El universo de los gatos relacionado con el universo de los sueños. Y créanme, esa historia es una joya. Yo, que no soy tan fanático de los gatos, como lo he mencionado en anteriores videos, esa historia así contada desde esa perspectiva es muy atractiva, muy enriquecedora. Y por si acaso algo faltara, en ese mismo 11º capítulo, que insisto, a su vez es el último capítulo de la serie, la segunda historia, intitulada Calíope, como ustedes ya lo pueden inferir a partir del título, habla de una musa, una de estas 9 musas, y entonces nos habla desde la perspectiva de los escritores. Por lo tanto, mi quinto motivo también iría dirigido a esos amantes de la creación literaria, esos amantes de la mitología, esos amantes de las 9 musas. Incluso si ustedes son fanáticos de las 9 musas o su referente de las 9 musas es la película de Hércules de Disney, pues también ese capítulo les va a fascinar, porque aquí vamos a conocer otra perspectiva de las musas. Tal vez en Hércules veíamos a las musas desde una perspectiva muy inocente, muy festiva, muy cordial, pero en esta historia de The Sandman veremos que no es así. Ahí sí interviene el personaje de Morfeo de manera ya más directa y demás, pero insisto, no tiene ninguna implicación con los 10 capítulos precedentes. Entonces, si ustedes son fanáticos de los michis, o bien a ustedes les gusta esta reflexión, esta intertextualidad, este desdoblamiento en torno a la cultura de la escritura, la inspiración y todos esos menesteres que a su vez son misteriosos y atractivos, ese capítulo final va a ser la joya de la corona. Por eso yo estoy muy entusiasmado de hacer este video, porque fue el broche final, fue el perfecto broche de esta primera temporada. Los primeros 10 capítulos, como les acabo de mencionar en mis anteriores 4 razones, cumplen a cabalidad desde mi perspectiva, desde mi óptica, desde mi expectativa como conocedor del universo de Sandman, de haber leído
insisto, los 3 primeros volúmenes y ya conocer todo el universo, pero en este caso puntual, los primeros 3 volúmenes, ves la historia y no le ves fallas, no le ves inconsistencias, no ves nada, cabos sueltos, ¿no? A pesar de ser unas adaptaciones, que el mundo de las series a veces implica mayor velocidad, aquí no precipitaron nada. Hay historias que en el caso del cómic implican muchas páginas, pero que van lentos porque quieren ver diferentes perspectivas, que en la adaptación cortaron esas algunas perspectivas, algunos elementos que no afectó en nada. Y cuando implicó dedicarle tiempo, dedicarle capítulos, lo hicieron de muy buena manera. En el caso particular de este choque entre Morfeo y Corinto, ¿no? Dedican varios capítulos, no lo quisieron sintetizar solamente en un capítulo de 50 minutos, que es el promedio de duración de cada uno de estos capítulos, no. Y en el caso final, el broche de oro son esas dos historias inmersas en un solo capítulo, que es el capítulo final, que insisto, es totalmente atractivo. Piensen que este capítulo final son como esos capítulos especiales de muchas series. Ya había mencionado el mundo oculto de Sabrina. Recuerden que en algún momento en esta serie hubo un capítulo especial relacionado con la Navidad. Entonces, piensen que este capítulo final es un perfecto bonus, por decirlo así, porque insisto, sí está relacionado con el universo de Sandman, sí es parte de los cómics, sigue este orden, justamente es el volumen 3, lo que nosotros vemos en los primeros 10 capítulos es lo relacionado con el volumen 1 y el volumen 2, pero estos últimos 2 capítulos son historias que están comprendidas o que nosotros podemos encontrar en el volumen 3. Pero insisto, esas 2 historias que escogieron y cómo las expusieron y cómo nos la muestran desde mi perspectiva, insisto, basada en mi experiencia en los cómics y en mi expectativa que me generó la serie, cumplen a cabalidad lo que yo esperaba. Entonces, insisto, tal vez a ustedes no les gusta el mundo oculto o estas historias donde tiene que haber ángeles y tiene que haber dioses y tiene que hablarse del infierno, que pues, Lucifer es un ángel caído, entonces seguimos hablando de lo mismo. Si a ustedes no les atrae tal vez ese mundo gótico, oscuro y demás, pero si les llama la atención el mundo de los michis o bien el mundo de la inspiración y de la creación literaria, este tema que muchas veces tenemos los que a su vez tenemos el don o la afición por escribir, a veces nos quedamos vacíos, ¿no? No tenemos inspiración y demás. Ese miedo eterno de el no saber qué escribir, el ya no saber sobre qué hablar, etcétera. Esa angustia que tiene la gente creativa. Hablo del caso particular de la literatura, porque es el tema que toca esta historia, pero para la gente creativa en general, ¿no? Músicos, pintores, escultores, creadores de contenido en estas épocas, etcétera. Siempre va a existir ese miedo de qué pasa si ya no tengo herramientas, ya no tengo temas para poder hablar. Entonces, justamente esa historia que podemos ver al final de la primera temporada, es decir, esta segunda historia del 11º capítulo, nos va a mantener, es un muy buen ejemplo, nos va a mantener al filo de la silla. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué va a ocurrir? Y quieran o no, The Sandman de manera general sí tiene este carácter moral, pero no malentender con moralino. Es decir, aquí se hablan del bien y el mal. En esencia, el cómic nos va a contar la historia de el bien y el mal peleando, la eterna pugna. Es algo que caracteriza a los cómics. Hablar del bien y el mal. Podemos hablar de V de Vendetta. Al final, aunque sea algo anarquista, algo rebelde, al final es una postura que se cree la correcta contra una postura que se cree la incorrecta. The Sandman es exactamente lo mismo. Entonces, The Sandman es un personaje, no solamente hablando del universo, sino a su vez hablar particularmente del personaje, es un personaje entrañable, es un personaje con el que vamos a coincidir más que el caso contrario. Es decir, es un personaje que a pesar de que fue creado en los años 80 y demás, es un personaje que fue muy visionario. O sea, si nosotros podemos ver la serie y puede haber gente que caiga en el error de decir, ¡ay, qué progre! Estar hablando de igualdad y estar hablando de justicia. ¡Uy, qué progre! Y si ustedes no lo saben, esos mismos valores, esas mismas virtudes
las podemos encontrar en el cómic. Entonces, este personaje particular, Morfeo o The Sandman, este personaje es entrañable porque también nos muestra una serie de valores y de virtudes que son bastante necesarios, no solo en el imaginario colectivo de la ficción, sino también del mundo real. Entonces, no caigamos en ese error, eso sí se los advierto desde ahorita y les hago la invitación. No caigamos en el error de ver la serie y pensar que es progre, que los creadores de la serie quieren quedar bien con las minorías o quieren quedar bien con lo políticamente correcto porque es lo que demanda el presente. Error. Esas virtudes, esos valores, tanto valores civiles, valores filosóficos y, como les decía hace unos minutos, valores estéticos, los podemos encontrar desde el germen de la historia, es decir, en los cómics. Entonces, esos valores, esas virtudes son bastante entrañables. Entonces, en síntesis, ya dejando un poco de lado mi quinta razón, que era nada más lo relacionado con los michis o los gatos y el mundo de la creación literaria, la inspiración y demás, en síntesis, mi recomendación en torno a The Sandman, particularmente en su adaptación a la serie, es eso. Es una historia que nos va a envolver en un universo bastante llamativo, bastante atractivo en todos los sentidos. Todos estos sentidos que les acabo de mencionar en mis 5 razones, creo que hacen de The Sandman una serie que puede apuntalar a una nueva forma de contar historias. No desde la perspectiva literaria, sino desde la perspectiva de las series. Insisto, nosotros ya tenemos muchos antecedentes. Hay muchas series, hay muchas películas que han retomado a ciertos personajes, que han sabido mezclar culturas y perspectivas. Insisto, a lo largo de este video he mencionado mucho El mundo oculto de Sabrina. Creo que esa serie es un ejemplo muy preciso, muy prototípico de lo que The Sandman puede lograr. Entonces, insisto, sean conocedores, sean conocedoras o no del universo de Sandman en el soporte de los cómics, la serie no los va a decepcionar. Créanme, no los va a decepcionar. Pero bueno, la última palabra, como siempre, es la de cada uno de ustedes. En fin, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, activen la campanita, escriban comentarios en relación con este tema. Ustedes conocen el universo de Sandman, lo conocen en el mundo de los cómics nada más, lo conocen en la serie, ya vieron la serie, ¿qué les pareció la serie? ¿Coinciden con mis 5 razones o no? Si ya la vieron con el antecedente de los cómics o nada más la vieron por la serie per se, y tal vez la serie es la que les va a hacer llamar la atención al universo y por lo tanto se van a acercar a los cómics, o bien usar el espacio de comentarios para que me hagan saber sus sugerencias, perspectivas y todo aquello que enriquezca este proyecto. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.